El siglo XIX en España fue un siglo de cambios y de guerras. Empezó la modernización de la agricultura y la industria. Además, la vieja monarquía absoluta se sustituyó por una parlamentaria y constitucional. También desaparecieron la Inquisición y los derechos señoriales, y la antigua sociedad feudal provocó la llegada de una sociedad de clases, compuesta por burgueses y obreros. Pero para llegar ahí, se necesitó un siglo de cambios lentos y teñidos de sangre. 100 años con 4 guerras, fluctuaciones en el precio de la alimentación, pandemias, malas cosechas, aumento de contribuciones e impuestos, desamortizaciones en tierras comunales, ayuntamientos, iglesia y cofradías. Todo empezó a cambiar a finales del siglo XVIII, momento en el que sube al trono Carlos IV de Borbón, y a partir de su reinado se producen hechos como la invasión francesa, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Guerra de la Independencia española. Con la vuelta de Fernando VII, regresa el absolutismo, los alzamientos militares y se suceden la mayor parte de las guerras de independencia en Hispanoamérica. En 1833, poco antes de morir el rey, se abolió la ley sálica y la sucesión, que históricamente habría sido para su hermano Carlos María Isidro de Borbón, príncipe de Asturias, recayó en su hija Isabel, que aún era menor de edad, por lo que precisaba un tiempo de regencia por su madre María Cristina. Don Carlos María Isidro de Borbón no reconoce a su sobrina Isabel como reina, y esto, sumado a la polarización ideológica de la sociedad, desemboca en una guerra civil, la Primera Guerra Carlista, entre 1833 y 1840. En este contexto se da la llamada Acción de Torregalindo, en la que luchan la sección carlista liderada por el cura Merino y la sección liberal, también llamada isabelina o cristina, liderada por el coronel Hoyos. Después de varios días de seguimiento, el 25 de julio, desde las 4 de la madrugada, el coronel Ignacio Hoyos, junto a unos 500 soldados, inicia la persecución de la columna del cura Merino, compuesta por unos 1.200 hombres, a través de la provincia de Segovia, disparando sus fusiles cuando el terreno lo permitía. Así, tras el cansancio de la marcha, más de 7 u 8 leguas, unos 40 kilómetros, 2 grandes tormentas en el camino y sin descanso para comer ni beber, la infantería de Merino, seguida de cerca por el ejército del general Hoyos, llegan a Torregalindo sobre las 4 de la tarde. Merino ordenó a sus hombres que se atrincherasen en las murallas ruinosas del castillo y en las casas del pueblo. La caballería, que no bajaba de 250 hombres, ocupó la llanura que hay por encima, contribuyendo así a reunir y proteger su infantería, al mismo tiempo que impedía que los cristinos optaran por una táctica envolvente que les sacara de sus posiciones. A pesar de las ventajosas posiciones que ocuparon los carlistas, mandó Hoyos atacarlos con toda su artillería, y después de una resistencia hecha desde todos los puntos parapetados, fueron desalojados con alguna pérdida. Tras más de una hora de fuego vivo, y a no llegar el refuerzo de las tropas cristinas del general Ramírez, instalado en Badocondes, el coronel Hoyos decidió retroceder a posiciones menos comprometidas fuera del pueblo. Algunos merinos, alentados por su aparente ventaja, salieron de sus defensas de forma desordenada y entablaron una lucha cuerpo a cuerpo e intentaron ocupar un páramo por encima de la posición de los cristinos, a lo cual el ejército liberal respondió cargando a bayoneta. En mitad de la refriega, una bala impactó en el cuerpo de Hoyos, que cayó herido de muerte. Esta circunstancia obligó a las fuerzas cristinas a replegarse y dar por zanjada la operación. El nuevo comandante accidental de la facción cristina, Pedro Nolasco Llano, dispuso ir a Moradillo a por carros, porque los pocos que había en Torregalindo habían sido requisados por los facciosos. Con dichos carros, la columna se retiró a dicho pueblo recogiendo las bajas. Merino se dirigió a Castrillo de la Vega,
dejaban un pueblo destrozado, incendiado y desierto. El coronel Hoyos falleció una hora más tarde. Según los periódicos, en Moradillo fueron realizadas las primeras curas de los heridos por el cirujano del pueblo. Al día siguiente, los heridos fueron conducidos al hospital de Aranda, donde además se aprovisionaron de municiones y dinero. Las pérdidas cristinas fueron considerables. En total, 16 muertos y 22 heridos graves, 11 dispersos o prisioneros y 4 caballos muertos con igual número de heridos. El número de carlistas caídos, según el parte cristino, superó la treintena, siendo parecido número los heridos retirados a hombros por sus compañeros. En la revista española habla de 56 muertos, entre ellos uno principal. Tal y como narra un articulista anónimo en la revista española, la comarca quedó inundada de gentes dispersas, vagando y robando por los pueblos. Se quejaba de que entraban en ellos grupos de 3 y 4 hombres a pedir raciones, maltratando a los particulares. La acción de Torre Galindo nos recuerda que más allá de los nombres y fechas, las guerras traen destrucción, sufrimiento y pérdida para quienes las viven. En este pequeño pueblo se libró un episodio que dejó tras de sí ruinas y silencio, una huella de dolor que no debe olvidarse. Recordar acontecimientos como los de Torre Galindo es esencial para comprender el precio de los enfrentamientos armados y mantener viva la memoria histórica, con la esperanza de construir un futuro en el que la violencia no vuelva a teñir de sangre nuestras tierras.